Hola, soy Rebe Pino y soy sommelier. En este podcast te guiaré por el mundo del vino y otras bebidas de la mano de excelente compañía, historias y experiencias. Descubramos el mundo detrás de tu copa. Bienvenidos al 9º episodio de la primera temporada de Donde Bebe Rebe. En este episodio quiero hablar sobre un tema que a casi todos nos gusta, pero no sabemos mucho sobre él, que es el whisky. Para mí, el whisky es como el vino, es un mundo sin fin, pero incluso he leído que en una copa de whisky hay más componentes aromáticos que en una copa de vino. Y antes de empezar a hablar sobre el whisky, les voy a dar también un par de tips de cómo tomarlo, cómo funciona el sentido del gusto y cómo guardarlo. Como ya les había contado en un episodio, el sentido del gusto es bien interesante. El primer contacto que tenemos con el sentido del gusto es cuando estamos en el vientre de nuestras madres. Y cuando nosotros crecemos, tenemos menos papilas gustativas de las que teníamos cuando éramos bebés. Y cada 5 años se van regenerando. Y esto lo que hace es que todos los sabores que nos gustaban de pequeños ahora ya no nos gustan. O al revés, todos los sabores que no nos gustaban ahora sí ya nos gustan. Entonces, ponete a pensar que un ejemplo puede ser que cuando estabas bien joven te tomabas un montón de tragos que eran bien dulces y ahora tu paladar se va ajustando bastante a ese tipo de sensaciones. Aproximadamente a los 30 años podría decir que nuestro paladar es menos sensible a ese sabor, así que ese es el momento en el que nos empieza a gustar. Pero voy a hablar un poquito del whisky. El whisky es un tema que podríamos dedicarle un podcast completo, pero les voy a dar el tip más sencillo de cómo saber qué nos dice el color del whisky. Principalmente lo que nos quiere decir el whisky es el tipo de barrica en el que se utilizó para su añejamiento. Por ejemplo, una barrica virgen le da más color que una barrica previamente utilizada. Una barrica de bourbon, que bourbon es un estilo de whisky elaborado en Estados Unidos, que es más tostado, le da al whisky una calidad amarillo, color dorado, igual como la miel. La barrica de Jerez le da un tono más oscuro como el ámbar y las barricas de Oporto, que también es un tipo de vino, le dan una tonalidad como el ámbar, pero es un poquito más rojiza. Si no me equivoco, para hacer el whisky Jack Daniel's, ellos utilizan solamente barricas de primer uso y todas las descartan y las utilizan para hacer otros licores. Entonces ellos dicen que hay un poquito de Jack Daniel's en todos nuestros licores. Yo incluso aquí en El Salvador he visto barricas de Jack Daniel's utilizadas para el ron cihuatán, ¿verdad? Entonces, para que se den cuenta, la intensidad del color de la barrica es lo que nos quiere decir el whisky con su color. Pero, ¿cómo se toma el whisky? Pues aquí es donde se pone un poquito más interesante. Es bien importante diferenciar degustar versus disfrutar. Por ejemplo, cuando yo voy a degustar un whisky, tengo que buscar una cristalería correcta. Yo me he dado cuenta que puede funcionar una copa de vino estilo tulipán y eso ayuda a que todos los aromas se dirijan correctamente a la nariz y se puede apreciar el color. ¿Qué pasa cuando nosotros nos sirven el whisky en un vaso roquero que son bien amplios? Nosotros nos podemos dar cuenta y de verdad pueden hacer el ejercicio que en una copa tulipán todos los aromas se mantienen en la copa, pero en un vaso roquero todos los aromas se escapan. Entonces, cuando van a degustar, que es un poco más protocolario, hay que tener en cuenta es el tipo de cristalería que voy a utilizar. Como les decía, aquí estamos degustando. Ahora, otra forma que se puede hacer en el momento de la degustación, que hay whiskies que son tan altos en su contenido de alcohol que cuando sentimos los aromas nos pica la nariz. Y una forma de corregir esa sensación es echarle un poquito de agua pura. Cuando me refiero a agua pura, no puede ser un agua tratada de esas que le filtran y le ponen un montón de asuntos, sino que se utilizan aguas alcalinas que son súper neutras en una temperatura helada, y cuando les digo un chorrito, de verdad es solo un chorrito. Y eso lo que va a hacer, esa agua va a anular la sensación a alcohol y va a dejar solamente los componentes aromáticos y va a ser más fácil de tomar.
y como estamos degustando, no le vamos a poner hielo. Pero cuando nosotros vamos a disfrutar de nuestro whisky, lo podemos tomar de la manera que más nos parezca bien. Con agua, con gas, con hielo, como sea. Pero si es la primera vez que vas a probar ese whisky, vale la pena degustarlo. Pero si ya te pones el whisky, que nadie te diga cómo tomártelo. Lo otro es que los destilados no cambian con la edad. Eso es algo que siempre le digo a la gente que guarda sus botellas por mucho tiempo y esperan hasta tener un momento especial, pero los destilados no evolucionan en la botella. Cuando digo destilados me refiero al tequila, al whisky, al vodka, etc. Ahora bien, el vino sí evoluciona. Entonces, si tenés una botella de whisky de 12 años, independientemente la cantidad de años que lo guardes, tenés que considerar que siempre va a tener 12 años. Ahora, si tú tenés un vino que lo compraste en el 2010, ahora en el 2022 el vino sí va a tener 12 años y todos sus sabores pudieron haber cambiado. Ahora, cuando tú guardas una botella de whisky, tenés que tener el cuidado que no es lo mismo guardar una botella que esté de la mitad para abajo que una que esté llena. Si tú guardas una que está casi vacía por más de un mes, todo ese espacio que tiene adentro la botella hay oxígeno y puede hacer que el whisky se oxide. Y solo así es como el whisky puede cambiar su sabor durante todo el tiempo que tú lo guardes. Yo he visto, y de verdad que sería súper divertido que lo pudieran hacer, que hay gente que guarda todos sus puchitos, lo último que tiene en la botella, y lo mezcla con otros puchitos de otro whisky y hacen su propio blend. El último tip que les quiero compartir es que si ya te diste cuenta, el whisky también tiene una forma de guardarse. Así como nosotros cuidamos el vino, también debemos de cuidar nuestros whiskies y destilados. Número 1, no tengas la botella de whisky en contacto con luz solar o artificial. Eso puede envejecer el whisky y cambiarle todos los sabores a sabores un poco más desagradables. Número 2, nosotros cuando guardamos el vino siempre tenemos el cuidado de guardarlo en posición horizontal para que el corcho esté humedecido. También tenemos que considerar eso en las botellas de whisky. Sin embargo, por la cantidad de alcohol que contiene una botella de whisky, el alcohol que se evapora dentro de la botella hidrata hasta cierto punto el corcho. Pero yo lo que recomiendo es que una vez al mes tratemos de poner la botella 1 hora en posición horizontal para que podamos hidratarlo y evitar que el corcho se arruine y contamine el sabor del whisky. Sobre todo si lo vamos a guardar por mucho tiempo. Si son de las personas que compran una botella de whisky e inmediatamente se lo toman, ok, no hay ningún problema. Pero como les decía, hay que tener mucho cuidado porque así como cuidamos el corcho en una botella de vino, también tenemos que considerarlo para guardar nuestra botella de whisky. Bueno, vino curiosos, hasta aquí llegamos al 9º episodio de la primera temporada de Donde Bebe Rebe. Nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, Spreaker y Apple Podcasts. Y también me puedes encontrar como Donde Bebe Rebe en todas las redes sociales. Esto fue Donde Bebe Rebe. Nos escuchamos en el próximo episodio.